Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa a qué hora del día usted esté mirando este video, es la mejor hora si se trata de aprender más acerca de nuestro Dios y cómo ustedes y yo podemos llegar a ser individuos significativos para sus propósitos en sus manos que Él pueda utilizar con poder creciente. Bienvenidos a esta segunda clase en nuestro peregrinaje que hemos titulado El líder del siglo XXI. La semana pasada comenzamos diciendo todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Todo se levanta y cae con la calidad del liderazgo, sea en el mundo del comercio, de la industria, de la educación, de la política o del reino de Dios. Todo comienza y termina con el liderazgo. Vimos por qué debemos estudiar este tema apasionante, por qué es necesario. Y mi deseo en esta segunda presentación es contestar para ustedes la gran pregunta: ¿qué significa ser un líder cristiano? ¿Se entiende? Y lo primero que tenemos que decir antes de definir lo que es un líder cristiano es decir algunas cosas que están relacionadas, pero no necesariamente demuestran que una persona sea hombre o mujer, no importa qué edad tenga, no quiere decir que sean líderes. Lo primero que tengo que señalar es que liderazgo no es cuestión de poder. Todo líder verdadero tiene una cierta cantidad de poder que viene de la educación, de la posición que ocupa, de los recursos que tiene. Pero mucha gente, muchas personas tienen una posición de poder y sin embargo no son líderes. La policía, el ejército, políticos tienen poder, hacen cumplir las órdenes porque tienen poder que les respalda, pero no necesariamente son líderes a quien usted quisiera seguir o imitar. Cada vez que surge el tema del poder, tantas veces a lo largo de los distintos seminarios que he enseñado en distintas ocasiones, muchas personas me preguntan: Pastor, Hitler, Stalin, Mao, ¿se pueden considerar como líderes? Fueron personas que ocuparon el máximo lugar en su nación, influenciaron a sus pueblos en cierta dirección a que tomen un cierto curso de acción. Pero ustedes y yo conocemos los resultados de su conducta. Por eso decimos, liderazgo no tiene nada que ver con el poder. Un líder tiene poder, pero no necesariamente una persona por el hecho de detentar el poder es poderosa. Pensando en el caso de Hitler, tengo que pensar que el hombre alentó la crueldad, desató la maldad de su nación, apeló a lo más bajo de sus seguidores, disminuyó la independencia de la gente, más vale los hizo dependientes de él, esclavos, ciegos, fueron a una guerra monstruosa. Y uno dice, ¿y esto es un líder? ¿Tenía poder? Sí, pero utilizó el poder para el mal. Tal persona no puede ser un líder, ni siquiera cuando se trata fuera del reino de la fe. Por lo tanto, liderazgo no tiene nada que ver con poder. Segundo, liderazgo no tiene que ver con posición. Al decir esto, quiero decir otra vez que hay personas que tienen la posición máxima en su compañía, en el banco, en el estado, en la provincia, en la nación, y sin embargo, no son líderes. Son inoperantes, ineficientes o mucho peor aún. Les muestro la foto allí en la pantalla donde van a ver dos individuos. El que tiene a la derecha, posiblemente hace un año, era la persona más odiada de todo Norteamérica. ¿Cuál era la historia? Si alcanza a ver lo que dice el slide, la historia era esta: que este muchachito joven era el máximo
dirigente de una compañía farmacéutica que proveía píldoras a la gente que estaba batallando con el problema del SIDA. Y esas píldoras aquí en Norteamérica se vendían al precio de $13.50 cada una. Este jovencito decidió que ya que la gente la necesita en forma imprescindible y no tienen competencia, que iban a ganar plata. Y por lo tanto mandó el precio a $750 por píldora. Un incremento del 5.000%. Imagínense. Llegó hasta la presidencia el caso. Lo investigaron, al poco tiempo lo sacaron esposado de la oficina y me imagino que más de uno debe haber aplaudido, porque acá hay alguien que tenía una posición de liderazgo y se desintegró a sí mismo por incompetente, por problemas internos que están en su mente y en su alma. Lo tercero que les quiero decir es que el liderazgo no es una carrera. Dios a usted y a mí nos ha colocado deseos de hacer una contribución, de crecer, de subir. Y eso está bien. Pero el pecado, con su astucia, ha entrado a nuestra alma y aquello que Dios ha puesto para nuestro bien, para nuestro progreso, para la bendición de todos aquellos que caminan con nosotros, el pecado ha trastornado en una ambición egoísta que muchos usan para destruir vidas. Años atrás estábamos en Canadá y un caballero llegó un día a la iglesia y con el paso de la semana fue dando a entender su punto de vista y él decía que en donde él iba, él pisaba fuerte y se imponía y siempre terminaba siendo el número uno. Bueno, eso podrá ser cierto en algún trabajo, en alguna compañía. Es fatal en el reino de Dios. Le fue muy mal. La gente lo rechazó y se tuvo que ir. Antes que se fuera, un muchacho que había sido boxeador antes de conocer a Jesús me dice un día: pastor, déjeme que le sirvo una y lo mando al dentista. Lo tuve que detener, diciendo: no, momento, nosotros somos cristianos primero y manifestamos el amor de Jesús a todos los hermanos, no importa cuán equivocados puedan estar. Liderazgo no es una carrera donde ambiciono llegar al puesto más alto y a ser el número uno. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Por lo tanto, para ilustrar esto que les estoy diciendo, piense por un instante en el ejemplo del rey Saúl, el primer rey que tuvo la nación hebrea. Venía de un periodo de esplendor donde Samuel había hecho una obra fantástica en recuperar a la nación luego de años de descontrol y de destrucción. Y Saúl tenía el poder, la posición, el ejército, la personalidad. Hizo una carrera que llegó al trono y sin embargo, estando en el trono, ustedes y yo sabemos que no fue un líder que condujo a la nación hacia arriba, sino que rompió con todo y perdió todo lo que Samuel había acumulado y Dios lo tuvo que reemplazar. Por lo tanto, liderazgo no tiene nada que ver ni con poder o posición o carrera o personalidad. La etiqueta no hace al producto. El producto es lo que está dentro de la botella. Si yo tengo una botella que dice 7-Up, pero adentro hay una cosa oscura, usted sabe que no es 7-Up. Por lo tanto, una persona puede tener el título de manager, presidente, pastor, el que usted elija, el que más le guste, y no necesariamente ser un líder. Por lo tanto, vamos entonces a lo que es una definición básica de lo que significa ser un líder cristiano. La definición básica para mí es esta. Liderazgo cristiano es la habilidad, capacidad y la actividad de motivar a otros para que alcancen las metas que Dios ha establecido para sus vidas. ¿Se va a acordar? Liderazgo es la habilidad o capacidad, cualquiera de las que quiera, que elija, y la actividad
de hacer algo para llevar a un grupo de personas, de individuos, hombres, mujeres, a que alcancen las metas que Dios ha establecido para sus vidas. ¿Qué queremos decir? Vamos a comenzar con cada uno de estos términos. En primer lugar, digo que liderazgo cristiano es la capacidad, la habilidad. ¿De dónde viene esa capacidad? ¿De dónde viene esa habilidad? Cuando surge el tema de liderazgo, una de las primeras cuestiones que la gente hace es, ¿un líder nace o se hace? Bueno, quiero contestarles que las dos cosas. Y lo primero que tengo que llamar vuestra atención es que el liderazgo es una capacidad, es un don espiritual que Dios da a ciertos individuos. ¿En qué me baso para decir eso? Vea el párrafo de las Escrituras que aparece ahora en su pantalla. Romanos capítulo 12. Pablo está hablando de los dones espirituales y allí nos enseña lo que usted puede leer. Tenemos pues diferentes carismas, es el término original en el griego, capacidades sobrenaturales, manifestaciones del Espíritu que Dios da a ciertos individuos en el cuerpo de Cristo. No le da las mismas capacidades a todas las personas. Él elige soberanamente a quien conferirle este don. Por lo tanto, dice, según la gracia que nos es dada, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Y luego dice, el que preside, hágalo con solicitud, según nos dice la traducción Reina Valera del año 60. Note bien, acá está hablando de capacidades especiales que Dios confiere a sus hijos y dentro de ellas está el don de liderazgo. La palabra griega es proistemi, ya la explico un poquitito mejor, pero básicamente lo que quiere decir es alguien que tiene la capacidad de guiar, de gobernar, de hacer decisiones para un grupo de personas y guiarlas rumbo a una meta que el líder sabe exactamente dónde está y en qué consiste. Por lo tanto, marque bien. La nueva versión internacional a esta frase, al que preside, la traduce como el que dirige, hágalo con esmero. O sea, el que va a guiar, hágalo de esta manera. Ahora, lógicamente, cuando uno dice que el liderazgo es un don espiritual, inmediatamente salta la voz, salta la queja, salta la objeción. Entonces, si yo no tengo el don de liderazgo, no sirvo para nada. Es inútil que estudie este tema. No. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, Dios no se los da a usted en la forma de un roble crecido. Se lo entrega en la forma de una semilla que usted tiene que cultivar, cuidar, desarrollar. Porque mientras una persona nace con ciertas habilidades que Dios da, no necesariamente la persona nace eficiente, competente. Creo que yo nací para esto que estoy haciendo. Tengo el don de liderazgo, no me cabe la menor duda. Pero sabía lo que sé ahora hace 30 años. ¿Era tan eficiente hace 40 años como lo soy en la actualidad? No creo. Porque a medida de todas estas décadas, a medida que ellas fueron pasando, fui aprendiendo de diferentes maneras lo que significa ser un guía competente del pueblo de Dios. Ahora, quiero enfatizarle de que la palabra presidir, dirigir, gobernar, no es un término de dictadura, de capataz, de látigo en la mano. Para demostrárselo, ahí en la pantalla va a aparecer la misma palabra en otro párrafo del Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 3. Y allí cuando el apóstol habla de las cualidades que deben distinguir al líder espiritual en la congregación, nos dice, ¿qué cosa?
que uno de los requisitos fundamentales es que gobierne bien su casa. Ah, qué interesante. Aquí no tiene nada que ver ni con mano fuerte, ni con dictadura, ni con poder, ni posición, sino con un ejemplo, con una vida que se vive enfrente de los demás. Dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Básico. Si una persona no puede gobernar un grupo de 3, 4, 10 personas en el hogar, ¿qué chance tiene de hacer un buen trabajo afuera cuando tenga que competir contra miles de fuerzas diferentes a las cuales tiene que amalgamar y lanzar en una visión unida hacia el futuro? Por lo tanto, liderazgo es una habilidad que Dios nos da, pero también es una capacidad que se tiene que desarrollar. Ahora, alguien con toda justicia me estará preguntando en este momento, pastor, yo soy joven, ¿cómo puedo saber que tengo el don de liderazgo? Tengo 17 años, 20 años, 22 años, 30 años, lo que quiera. Y hasta el momento no estoy seguro que Dios me ha dado este don. Bueno, déjeme darle 2 o 3 consejos para que usted se dé cuenta si usted tiene el don o no. Vuelvo a reiterar, Dios nos da el talento, pero es en la forma de un diamante que si usted lo saca de la montaña es un pedazo de carbón oscuro. Ese diamante, para que llegue a ser una joya de valor incalculable, tiene que ser pulido, tratado, etcétera, etcétera. Déjeme darle entonces 3 o 4 consejos que son vitales para que usted desarrolle su potencial. Primero, tome la decisión crucial de su vida. ¿Cuál es? Que la ruta al liderazgo comienza con la decisión de que quiero llegar a ser toda la persona que Dios quiere que sea. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di la semana pasada de Miguel Ángel y las obras inconclusas? Usted no quiere hacer eso. Yo creo que si Dios a usted lo salvó con un propósito tan glorioso, elevado y eterno como es el plan al cual Él nos invita a ser parte, usted no va a querer quedarse con el 1%, el 2%, el 3%. Usted va a decir, por la gracia de Dios me voy a lanzar y Señor, úsame de acuerdo a tus propósitos eternos, de acuerdo a tu voluntad, yo estoy dispuesto. Tú eres el alfarero, acá está mi vida, haz con ella un vaso de honra que te glorifique y dale y yo te sigo. La ruta al liderazgo comienza con esa actitud. Señor, si me hiciste para cirujano, no me quiero conformar siendo enfermero. Si me hiciste para abogado o juez, no me quiero quedar siendo secretario de la corte. Eso es lo que estamos hablando. Dele lo mejor a Dios, haga la decisión y luego no pare más. Se cuenta que un día el gran evangelista Moody, que impactó a Norteamérica y el mundo de habla inglesa ya en la última mitad, la segunda mitad del siglo XIX, cuando era joven un día escuchó a un predicador que decía, todavía está por verse todo lo que Dios puede hacer con una persona enteramente rendida a sus propósitos. Y cuando el predicador lanzó aquella frase, se clavó como un flechazo en el corazón de este joven y dijo, yo voy a ser ese hombre por la gracia de Dios. De eso estamos hablando. La vida de Dwight Moody fue el reflejo, la consumación de esa decisión, que todavía está por verse todo lo que Dios puede hacer con un individuo enteramente rendido a sus propósitos. Usted tiene que hacer una decisión. ¿Le va a dar todo al Señor o se va a guardar algunas cosas por ahí? No es buena decisión. Dele todo a Cristo. Segundo, cultive el espíritu de aprendizaje. Cultive el espíritu de aprendizaje. Creo que lo dije la semana pasada y si no lo voy a decir ahora. Liderazgo no es una meta.
es un viaje hacia una meta. Es un proceso de crecimiento continuo. Empezamos a aprender hoy y vamos aprendiendo cada vez más. San Pablo tenía esta actitud. Él dijo un día, yo quiero atrapar aquello para lo cual fui atrapado por Cristo. Él decía, no creo haberlo alcanzado ya, más bien dejo atrás lo que está en el pasado y me dirijo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El liderazgo es algo que se recibe, pero es algo que yo tengo que desarrollar. Al igual que el hombre de la parábola de los talentos, que recibió 5 talentos y dijo, Señor, gané otros 5, y recibió el aplauso del dueño. Y mis hermanos, de esto estamos hablando. Empieza a estudiar el tema del liderazgo. Aquí muy cerquita nuestro, a unas 60 kilómetros, está la iglesia de Rick Warren, un hombre que se ha hecho conocer en todo el mundo con su ministerio y ha impactado naciones. Rick llegó a este lugar hace 40 años, siendo un jovencito, y ya para cuando llegó a los 30 años, se había leído más de 30 libros de liderazgo. Así se forma un líder ganador. Si usted quiere realmente llegar a impactar a su generación, póngase a estudiar. Si usted quiere servir a Dios, propóngase ser el mejor sin compararse con nadie, de darle siempre a Dios lo mejor de su vida. El apóstol Pablo, escribiendo a aquella iglesia de Corinto que creían que se la sabían todas ya, les dice, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía todo como debe saber. Ahí está. Yo miro mi propia vida y he crecido mucho, pero ¿cuánto más me falta aprender todavía? Nunca voy a terminar en este proceso. Siempre hay nuevas alturas a las cuales trepar, siempre hay nuevas metas para alcanzar. Por lo tanto, cultive el espíritu de aprendizaje. El apóstol Pablo realmente a mí me impacta. Cuando leo su vida, encuentro que la carta de 2 Timoteo es el último documento que tenemos de él. Ha caído preso en Roma y a las pocas semanas va a ser ejecutado por Nerón. Y si usted presta atención, en esa carta le escribe a este joven Timoteo que está en Éfeso y le dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Acá tienen al mejor misionero de la historia, el mejor evangelista de la historia, alguien que plantó iglesias, que hizo milagros portentosos. Tiene posiblemente 70 años de edad o más, está a punto de morir y sin embargo le dice Timoteo, tengo una mente que cultivar todavía, tráeme los libros. Si usted conoce a Jesús, usted va a ser el mejor amigo de los libros. Yo no puedo aceptar a aquellos hermanos que dicen, yo soy cristiano y el Espíritu me da y yo no leo. Tales personas son los burros en el zoológico de Dios. Usted no querrá ser uno de ellos. Demasiada gente en el día de hoy ocupa posiciones de liderazgo y no son líderes y sus ministerios lo reflejan porque son ministerios que no crecen. Es mi deseo que nunca se diga de usted, murió a los 20, lo enterraron a los 80. En el día de hoy la tristeza más grande que tengo es estar en contacto con centenares y millares de cristianos que ya han tocado techo. De ahí no pasan más. Han llegado a cierta altura y ya se acabó. Y eso es triste, mi querido, porque si usted ha tocado techo, usted es una persona que está muerta. No va la cosa por ahí. Un líder siempre está en renovación, siempre está aprendiendo, siempre hay cosas que puede manejar mejor. Usted me va a decir, ¿y usted qué ejemplo es? Bueno, déjeme darle algunas cositas mías. Yo tengo, en este momento que estamos grabando la clase, 66 años. Me falta un 6 y soy el 666. ¿Qué le parece, Pero mire, a esta edad
las chapas empiezan a volar, las células comienzan a fallar. He tenido, por la gracia de Dios, una memoria inmensa, fotográfica para nombres, lugares, fechas. Me encanta la historia, la geografía. Ahí nomás le tiro lo que haga falta. Pero últimamente empecé a notar que algunas de esas facultades están empezando a declinar y no me gusta la cosa. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner en actitud de que, ay, pobrecito? Dije, le voy a dar guerra. Y decidí hacer esto. Comenzar a memorizar libros enteros de la Biblia. Y realmente ha sido una fuente de bendición para mi vida indescriptible. Se lo recomiendo. Yo empecé con 2 Timoteo, ya voy por Tito, 1 Timoteo, y realmente el beneficio que ha traído a mi vida ha sido imposible de poner en palabras. A esta edad, memorizando. Y como si eso no fuera suficiente, quiero contarle que cuando hice mi maestría hace 30 años atrás tuve que estudiar griego y hebreo. El griego es un idioma difícil. El hebreo es un idioma muy difícil. Lamentablemente por no usarlo lo perdí al hebreo y decidí recuperarlo. En el día de hoy estoy de vuelta y he vuelto a leer el Antiguo Testamento en el lenguaje original. Estoy haciendo un esfuerzo de memorización tremendo, se lo aseguro, pero no me arrepiento ni un segundo porque creo que es para mi beneficio y el de la iglesia a la cual le enseño todas las semanas. Por lo tanto, tome la decisión, póngase a estudiar. Todo libro que encuentre de liderazgo, cómprelo, léalo. Le recomiendo El Líder del Siglo XXI, el libro que yo escribí, que estoy suplementando con estas charlas. Tercero, comienza a servir. Liderazgo cristiano es impulsar a otros a que logren las metas que Dios ha establecido para ellos. Pero no es con un látigo, no es maltratando a la gente, abusándolos verbalmente, diciéndole, pecador, Cristo te odia. No va por ahí la cosa. El Señor nos dio una gran lección. Cuando aquellos 2 muchachos vinieron a decirle, Señor, queremos la posición, el poder, danos un trono a cada uno de nosotros. Y el Señor les dijo, muchachos, no va por ahí la cosa. El que de entre ustedes quiera ser el número 1, sea el esclavo, el servidor de sus hermanos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Él tenía todo el poder del universo, toda la posición del universo, toda la gloria del universo. Y sin embargo vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El líder cristiano comienza a servir. Y en la medida que sirve, se enciende una llama que luego atrae a otros a querer ser parte de esa misión. Por lo tanto, comienza a servir. Si usted está sentado en los bancos de la iglesia cómodamente, usted no es un líder. El líder está en movimiento. El líder nunca está sentado. ¿Usted quiere saber si tiene el don de liderazgo? ¿Qué está haciendo en el día de hoy? ¿Es usted de los que contribuyen al movimiento en el cual usted es parte? ¿O es un espectador sentado cómodamente en la tribuna? El líder, si está sentado, no es líder. El líder siempre está en movimiento y arrastra a otros a la acción. Así que el cuarto consejo que les doy es cultive las cualidades de un verdadero líder. Pero este es el tema de nuestra próxima lección. ¿Cómo reconocemos a un líder? ¿Cuáles son las cualidades que le distinguen? Si tengo que poner a una persona a cargo de una empresa, si lo tengo que llamar a liderar una iglesia de 2,000 personas, ¿quién es la persona que tiene las condiciones? ¿Cuáles son las cualidades que debemos buscar? Ese es el próximo tema. Ahora déjeme cerrar este estudio con algo que a mí me impactó mucho cuando lo leí, de un líder que realmente fue muy notable, se llamaba Mahatma Gandhi. Ese tuvo el poder, la posición, y no fue como Hitler o Mao o Stalin.
fue todo lo contrario, fue un verdadero líder. En uno de sus libros leí, hay 7 cosas que pueden destruirnos. Riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moral, ciencia sin humanidad, adoración sin sacrificio, política sin principios. Cuando escuché aquella frase, dije, este es el drama contemporáneo de muchas iglesias, pero va con esto. Decidí parafrasear a Gandhi, y esto fue lo que escribí, lo puede encontrar en el libro que le recomiendo, El líder del siglo XXI. 7 pecados que pueden destruirnos. Adoración sin devoción. Ofrenda sin sacrificio. Decisiones sin discipulado. Emocionalismo sin enseñanza. Servicio sin compromiso. Conocimiento sin amor. Evangelismo sin pasión. Yo no sé cómo esta descripción le encaja a usted, pero quiero decirle que tristemente describe a la gran mayoría de cristianos del siglo XXI. En la década del 80, Latinoamérica fue barrida por vientos de renovación y de un sacudimiento y un despertar espiritual en todo el continente. Se dice que millares de personas entraron al reino de Dios, que millares se convirtieron. Hubo campañas milagrosas, hubo de todo tipo de manifestaciones sobrenaturales. Pero 30 años más tarde, Latinoamérica sigue siendo Latinoamérica. Ese avivamiento no significó nada para la historia de las naciones. Las estructuras de poder siguen intactas, los pecados siguen siendo los mismos. Es que parecería que fue todo espuma. ¿Por qué? Porque está el problema que dice Gandhi. Las mismas cosas que se ven afuera son las que han penetrado el mundo del espíritu. Y entonces uno tiene que decir, estamos necesitando líderes desesperantemente. Todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Estamos llenos de movimiento sin resultados. Estamos llenos de movimiento sin progreso. Estamos llenos de actividades que se repiten sin saber por qué, pero la cosa sigue igual. Un líder, ya lo vamos a ver, es alguien que cambia el status quo, introduce un nuevo orden de cosas. Es un original, nunca una copia. Por lo tanto, en este día, al hablar de lo que significa un líder cristiano, recuerde, no es cuestión de posición o poder o personalidad o querer hacer una carrera ascendente. Es reconocer que Dios me ha dado una habilidad. Y esa habilidad es mi obligación y mi privilegio desarrollarla al máximo a lo largo de toda mi vida, porque nunca puedo decir ya llegué y entonces, cuando mi vida termine, aquellos que me siguieron podrán decir, ese fue nuestro líder, esa fue nuestra líder. Es por eso ustedes en el día de hoy concluyo con la exhortación del apóstol Pablo, que le hace una vez más a esta iglesia de sabiondos que estaban errando el blanco, la iglesia de Corintios, cuando en el capítulo 9 les recuerda. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Y ese es mi desafío para usted, mi oración para usted, mi palabra de aliento para usted. Que Dios le ha dado una vida preciosa, que pasamos una sola vez por este mundo y que tenemos la oportunidad de que en el nombre de Cristo, con quien soy y lo que tengo y lo que Dios me ha dado, hacer un impacto en su nombre. Mi deseo es que su vida sea una vida excelente.
Que en este momento, cuando nos toca luchar y correr y pelear y avanzar y hay enemigos que conquistar, no se achique. Métale con todo. Tome la decisión crucial. Comience a estudiar. No pare nunca. Comience a servir. Encuentre la menor oportunidad y sea fiel. Y cuando menos lo espere, su llama será un fuego tan brillante que otros vendrán a verle arder. Y un día tendrá el privilegio de decir, Dios me utilizó y mi vida fue un canal de su bendición y fue algo útil en sus manos. Y las vidas que me rodean son el claro testimonio que es así. ¿Qué significa ser un líder cristiano? Todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. Sea usted uno de ellos. No hay nadie que le diga, no puedes serlo. No lo puedes hacer. Dios le ha salvado, el Espíritu Santo mora en usted. Métale con todo. Vamos a la meta. Corra de tal manera que obtenga el premio. Que Dios le bendiga en este día y nos vemos en la próxima.